Hola, mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Tigre, el que ronca en esta negra noche neoliberal latinoamericana, sudamericana y ecuatoriana, que en 12 minutos va a tratar de explicarles a ustedes cómo es que nosotros, los ecuatorianos, los latinoamericanos y los habitantes del continente americano, hemos evolucionado hasta llegar a la situación en la que estamos en este momento, cuando en Bolivia tenemos un presidente que responde a una votación popular abrumadora y que es indígena, y en cambio en Ecuador estamos por entrar en unas elecciones y en Estados Unidos también. En estas elecciones en Estados Unidos existe la seria posibilidad de cuestionar la supremacía blanca, y en el Ecuador existe la seria posibilidad de cuestionar el poder que tienen en este momento las personas de la derecha, llamada neoliberalismo, que están estrechamente vinculadas con Estados Unidos. ¿Qué es lo que se está viviendo? Entendamos que cómo se construyó nuestro país. Nuestro país es un territorio. Los seres humanos en general partimos de que logramos organizarnos fundamentalmente en base a un territorio, a una población y una visión del desarrollo. El territorio no significa recursos básicos, materias primas, pero también nos significa diversidad. Diversidad tanto biológica como diversidad geográfica, y también nos significa intercambio. Podemos relacionarnos entre nosotros, costa, sierra, Amazonía, con vecinos y con otros países. Esta posibilidad de intercambio es muy importante porque es justamente en este punto donde la presión norteamericana ha intentado golpear a la posibilidad de autosuficiencia o de independencia de los países latinoamericanos, como lo vemos, por ejemplo, en Cuba, donde hay un bloqueo económico, y lo mismo hay un bloqueo económico en Venezuela. De todo esto, de estos recursos naturales, de esta diversidad, de este intercambio, han nacido identidades. Estas identidades son fundamentalmente identidades latinoamericanas, identidades indígenas, y también existen las identidades nacionales. Todas estas identidades, estos seres humanos con identidad, lo que procuran es proteger y conservar el espacio en el cual ellos pueden manifestarse como una persona, es decir, un individuo con capacidad de decidir por sí mismo en todo. Y no solamente como ciudadano, sino o como nacional, como individuo de una nacionalidad, sea ecuatoriano, sea nacionalidad indígena, etc. Esto quiere decir que territorio es simplemente la percepción que cada ser humano tiene de un espacio propio. Pero luego tenemos siempre que jugar con el factor de la población, que ha sido un elemento fundamental que ha determinado que exista o no la posibilidad de ocupar y usar un territorio. Cuando nosotros fuimos conquistados por los conquistadores españoles y Norteamérica por conquistadores ingleses, o Brasil por conquistadores portugueses, y el Caribe y muchas otras regiones de América por franceses, holandeses, tenemos entonces que hay una población indígena que tiene y es duramente golpeada, primero por las pestes, que es la mayor causa de mortalidad, y en segundo lugar por las guerras que organiza, incita y crea el modelo de conquista europeo.
el modelo de conquista europeo no es como la que está haciendo ahora China y que siempre lo hizo, que era una conquista comercial. Llegaba con sus productos, se ganaba mercado y se regresaba. Lo más importante para los chinos siempre fue el intercambio. No, era una conquista territorial para someter a poblaciones humanas y entonces surge que esta población humana tiene la posibilidad de ser una población educada o no educada, porque enseguida el mecanismo de someter a esa población no es solamente las fuerzas, es también la religión y es la educación. Así los españoles nos sometieron y nos enseñaron el español. Los ingleses sometieron una gran superficie territorial y enseñaron el inglés. Los franceses el portugués, el francés y los portugueses el portugués. En un momento determinado de la humanidad, el 82% de los países que forman la superficie terrestre hablaban o se intercomunicaban entre sí con una lengua europea, porque inclusive dentro de cada uno de esos espacios territoriales, como en la Amazonía ecuatoriana, habían numerosos idiomas y los indígenas casi no se podían comunicar entre sí. Así entonces, hablamos de que una población educada es diferente de una población no educada, y esto es lo que ha fundamentado el gran desarrollo y el gran poder de Estados Unidos, el gran poder de China, que ahora compiten entre sí porque en este momento China tiene la mayor población educada del mundo. Ahora, la educación puede ser una buena educación o una mala educación. En Estados Unidos la educación se fomenta o se hace para crear una conciencia de individuo, una conciencia individual donde cada persona puede decidir por sí mismo su futuro, su destino, puede decidir casi todo. En los países de la ex Unión Soviética, la educación era para sentirse tavareshi, camarada, compañero. Esa era la educación. La educación en China es para sentirse obrero, trabajador, empleado, porque siempre China fue un país donde la laboriosidad, el trabajo, fue lo esencial para su vida. Así, con una población educada, esta población educada desarrolla ciertas habilidades y estas habilidades son las que le permiten al mismo tiempo convertir o crear fuentes de trabajo. Ecuador, por ejemplo, en la borde costero, desarrolla habilidades pesqueras. Y estas habilidades pesqueras nos convirtieron en unos valiosos pescadores desde la época anterior a los españoles. En la parte andina existía agricultura y entonces nuestros indígenas desarrollaron una gran habilidad para la agricultura. Esto permitió el aparecimiento de grandes haciendas y que inclusive las haciendas fueran más rentables que las minas. Pero también habían mineros que tenían gente que tenía habilidad para las minas y finalmente existían gente que tenía habilidades para la construcción. Por ejemplo, en la zona andina había gente que tenía muchas más habilidades para la construcción porque los incas construían templos, carreteras, caminos, tenían una cultura constructora. Así pues, aparecieron sociedades que tenían habilidades especiales y estas habilidades especiales se tradujeron en productos, en producción, en comercio, en rendimiento y llegamos a una cosa que se llama el desarrollo. ¿El desarrollo qué es en sí? El desarrollo es un orden en el cual hay una, hay una digamos, intervención. Es un orden para intervenir en el territorio o en la población. Y este orden para intervenir en el territorio y la población se traduce en una organización social. La organización social en un principio fue establecida por los incas
tenían un sistema especial de distribución de la riqueza. Por ejemplo, un cuarto era para el ejército, un cuarto de la producción era para el Inca y un cuarto de la producción era para las reservas y el tambo, y un cuarto de la producción de cada tierra, de cada finca, era para cada uno de los campesinos. Así era como se distribuía y se manejaba la riqueza que producía esta cultura agrícola, que era la cultura de los incas. Pero en el Ecuador, cuando nos independizamos, tratamos de crear un sistema de organización social que ha fallado 46 veces. Hemos tenido 46 constituciones. En Estados Unidos hicieron una primera constitución y han logrado mantener un mismo sistema de organización social desde su origen. 1776. Nosotros en 1830 empezamos nuestra vida como país y, igual que Colombia, igual que Venezuela, nosotros hemos tenido numerosísimas constituciones. Y esto, cuando ya tienes una constitución, entonces tú tienes una idea de cuál va a ser la forma en que se va a usar el territorio, cómo va a ser la forma en que se va a usar adecuadamente la población y cuál va a ser la forma en que se va a usar adecuadamente el desarrollo. Porque desarrollo en sí es el uso de los inventos humanos. ¿Cuáles son los inventos humanos? La escritura, la lectura, los caminos, la agricultura, la pesca, todos son inventos humanos. Y entonces desarrollo es en sí el uso de los inventos humanos. Con este concepto claro, podemos entonces imaginar que la situación que nosotros tenemos es porque hubo un punto en el cual fuimos muy golpeados y fue primero el punto en la población que fue prácticamente exterminada a través de las pestes. En segundo lugar, el punto del desarrollo, porque nuestro modelo de desarrollo, nuestras constituciones, no nos ayudaron a tener una sociedad organizada, como era necesario para poder conservar un territorio, para poder conservar una población y para poder crear condiciones óptimas de convivencia sin desventaja frente a otros países. Muchas gracias.